Un abrazo especial para ti. Quiero decirte que es un gozo compartir contigo el estudio de esta semana. Nuestra lección de estudio es la lección 4, los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. No olvides suscribirte al canal. Bienvenido, bienvenida. El poeta polaco Czesław Miłosz escribió el poema al comienzo de su obra sobre animales imaginarios, conejos que hablan, ardillas que hablan y otros por el estilo. Tienen tanto en común con los animales reales como nuestras nociones con el mundo real. Luego, para terminar el poema, escribió: piensa en esto y tiembla. Temblar quizás sea una palabra demasiado fuerte, pero es cierto que gran parte de lo que los seres humanos piensan sobre el mundo podría estar completamente equivocado. Por ejemplo, durante casi 2000 años, muchas de las personas más inteligentes y cultas del mundo creyeron que la Tierra estaba inmóvil en el centro del universo. Hoy, muchas de las personas más inteligentes y cultas piensan que la humanidad evolucionó de lo que originalmente era una forma de vida simple. Como seres humanos, miramos el mundo a través de filtros que impactan nuestra forma de interpretar y entender lo que nos rodea. Ese filtro se llama cosmovisión y es fundamental que enseñemos la cosmovisión bíblica a nuestros jóvenes e incluso a las personas mayores. De eso se trata la lección de esta semana. Iniciemos. Los ojos de Jehová. Un profesor universitario de Oxford teorizó que nada es real. Ni nosotros, ni el mundo, ni nada de lo que nos rodea, sino que somos las creaciones digitales de una raza de extraterrestres con computadoras superpoderosas. Si bien es una teoría interesante, plantea una pregunta crucial. ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? Hay dos respuestas posibles y muy amplias, aunque solo una es racional. La primera es que el universo y todo lo que hay en él, incluidos nosotros, simplemente es. Nada lo creó, nada lo formó, solo está aquí. No hay Dios, no hay dioses, no hay nada divino. La realidad es puramente material, puramente natural, solo hay átomos y el vacío. La otra postura es que algún ser o seres divinos creó el universo. Por cierto, eso parece más lógico, más racional, más sensato que la idea de que el universo es sin explicación alguna. Esta perspectiva abarca el mundo natural y el mundo de los átomos y el vacío, pero no se limita a él. Señala una realidad mucho más amplia, profunda y multifacética que la visión ateo materialista. ¿Qué dicen los siguientes versículos sobre las ideas planteadas anteriormente? Salmos 53:1, Proverbios 15:3, San Juan 3:16, Isaías 45:21, Lucas 1:26 al 35. El salmista señala: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Mientras el necio niega la existencia de Dios, la Biblia no niega la existencia del necio y su postura acerca de Dios. Salomón dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a buenos y malos. Juan dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El mismo Señor a través de Isaías dice: no hay más Dios que yo, justo y salvador. Por lo tanto, un elemento central en toda la educación cristiana es la realidad de Dios. Y no solo eso, sino que hablamos de un Dios personal que nos ama y que interactúa con nosotros. Es un Dios que no está sujeto a las leyes naturales y que puede trascenderlas cuando quiera para hacer milagros y llevar a cabo su voluntad. Ahora bien, el problema con los grandes intelectos en la actualidad es que no pueden entender a Dios. No conciben que Dios se revela a los hombres y lo hace valiéndose del misterio, pero tampoco admiten sus limitaciones con respecto a los caminos del Señor, los cuales están más allá de toda investigación. Por otra parte, no perciben que es precisamente esa la razón por la cual los hombres siempre están buscando, siempre están aprendiendo, y sin embargo hay una infinidad más allá de nunca terminar. Estos hombres no se dan cuenta que si llegaran a comprender plenamente los propósitos, la sabiduría, el amor y el carácter de Dios, ya no creerían en Él como un ser infinito. Así que la investigación científica
de la que tanto los hombres hacen alarde ha resultado ser una trampa, oscureciendo sus mentes, desviándolos hacia el escepticismo y peor aún, han llegado a exaltar la sabiduría humana por encima de la sabiduría divina y se han atrevido a entrar en controversia con Dios y al final terminan como el necio diciendo no hay Dios. La pregunta de Litni. Hace muchos siglos un pensador y escritor alemán llamado Gottfried Wilhelm Leibniz probablemente hizo la pregunta más básica y fundamental. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? ¿Cómo responden los siguientes pasajes la pregunta de Leibniz? Génesis 1:1, Juan 1, del 1 al 4, Éxodo 20, 8 al 11, Apocalipsis 14, 6 y 7, Job 12, 7 al 10. Estos pasajes presentan a Dios como el creador de los cielos y la tierra, una creación en 6 días literales, y es la razón por la que se presenta al primer ángel de Apocalipsis 14 haciendo un llamado a adorar al creador. Pero lo interesante es el argumento de Job, quien se va más lejos y nos llama a preguntar a las bestias, a los peces, a la tierra, ¿quién los creó? Y él dice, ella te responderán, te lo enseñarán, te lo demostrarán. Y entonces pregunta, ¿qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Dios la hizo? Es paradójico que seres irracionales reconozcan a Dios como su creador y en cambio seres racionales no lo reconozcan. Esto recuerda el diluvio, cuando los animales entraron al arca y en cambio los seres humanos que fueron invitados a entrar no entraron al arca. Es fascinante la historia de la Biblia, ya que da por sentada la existencia de Dios. Génesis 1:1 no comienza con un montón de argumentos lógicos sobre la existencia de Dios, simplemente da por cierta su existencia y partiendo de esa base se da a conocer a Dios como creador. La doctrina de la creación también es fundamental para la educación cristiana y ninguna de las otras enseñanzas bíblicas tiene sentido independientemente de la realidad de Dios como nuestro creador. Por lo tanto, una cosmovisión bíblica debe enfatizar la importancia de la doctrina de la creación. Esta énfasis también adquiere gran importancia porque esta enseñanza ha soportado un ataque frontal en nombre de la ciencia. La evolución. Miles de millones de años de vida que evolucionan lentamente a tropezones, todo por casualidad, ha destruido casi por completo la fe en la Biblia de millones de personas. La palabra de Dios es clara, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Deuteronomio 29:29. Quiero enfatizar que Dios ha permitido que un torrente de luz sea derramado sobre el mundo por medio de los descubrimientos de la ciencia y las artes. Pero lamentablemente los hombres de la ciencia, al discurrir sobre esos temas desde su punto de vista meramente humano, han terminado vagando. Pero es interesante que estas mentes sobresalientes, al no ser guiadas por la palabra de Dios, quedan perturbadas en sus intentos de investigar la relación entre la ciencia y la revelación. Y entonces cuando estos hombres ven que el Creador y sus obras están más allá de su entendimiento y que no pueden ser explicados por las leyes naturales, entonces expresan que la historia bíblica no es digna de fe. Estas personas llegan a ser tan obstinadas que cuando estos se dan cuenta que son incapaces de medir al Creador y sus obras, entonces dudan de su existencia y terminan atribuyendo poderes infinitos a la naturaleza. La cosmovisión bíblica. Nadie ve el mundo desde una perspectiva neutral.
Por ejemplo, un ateo mira un arco iris en el cielo y no ve nada más que un fenómeno natural. No tiene otro significado que el que los seres humanos deciden darle. Al contrario, alguien que lo mira desde una cosmovisión bíblica ve no solo un fenómeno natural en el que el agua y la luz interactúan, sino también una reafirmación de la promesa de Dios de no volver a destruir el mundo por medio de agua. Por lo tanto, la Biblia es el filtro mediante el cual debemos ver e interpretar el mundo, que puede ser un lugar muy desalentador y complicado, pero que nos ayudará a comprender mejor la realidad en la que nos encontramos, de la que somos parte y que a menudo nos confunde. ¿Qué verdades se encuentran en los siguientes textos que nos pueden ayudar a comprender mejor la realidad que nos toca vivir? Efesios 6:12, Marcos 13:7, Romanos 5:8, 8:28, Eclesiastés 9:5, Apocalipsis 20:5 y 6. La Biblia no omite nuestra realidad. Presenta un mundo y un ambiente perfecto al momento de Dios crear a Adán y a Eva. Luego conocemos lo que pasó. Ahora la realidad es que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Es un ambiente en el que se habla de guerras, rumores de guerras, de la realidad de la muerte, porque los que viven saben que han de morir, pero también se nos habla de un Salvador que murió por nosotros y que nos brinda esperanza después de la muerte, es decir, de levantarnos en la primera resurrección. En un ambiente de pena y tristeza, Dios no nos ha dejado al abandono y sin esperanza. Adorad al Redentor. Aunque la doctrina de la creación es fundamental para nuestra fe, no aparece aislada especialmente en el Nuevo Testamento. Generalmente está acompañada y hasta íntimamente ligada a la doctrina de la redención, porque honestamente en un mundo caído de pecado y muerte, la creación por sí sola no es suficiente. Vivimos, luchamos, sufrimos, como todos, y luego ¿qué? Morimos y terminamos igual que los cadáveres de animales que quedan a la vera del camino. ¿Qué tiene eso de bueno? Por ende, tenemos la doctrina de la redención, que es también esencial para nuestra cosmovisión. Y eso significa que en el centro de todo lo que creemos está Jesucristo crucificado y resucitado. En San Juan 1, del 1 al 14, ¿qué nos dicen estos versículos sobre quién era Jesús y lo que ha hecho por nosotros? Estos textos nos dicen que Jesús nos creó, que luego para salvarnos se encarnó y que pasó por el proceso que tú y yo pasamos, revelándonos su gloria y a la vez viniendo a los suyos. Es interesante que en Apocalipsis 14, 6 y 7 se presenta el ángel con el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, haciendo un llamado a temer a Dios y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Fíjate que el Evangelio eterno está vinculado directamente con Dios como el Creador. Cuando nos damos cuenta que el Dios que nos creó es el mismo que se encarnó, llevando el castigo del pecado sobre sí mismo, no ha de extrañar que nos llame a adorarlo. Por esta razón, Cristo y el crucificado debe ser nuestra prioridad en todo lo que enseñamos y nuestra cosmovisión bíblica. La ley de Dios. Años atrás en Francia la nación estaba debatiendo la cuestión de la pena capital. ¿Debía abolirse? Los que estaban a favor de su abolición se pusieron en contacto con un famoso escritor y filósofo francés llamado Michel Foucault y le pidieron que escribiera un editorial en su nombre. Sin embargo, lo que hizo fue abogar no por abolir solo la pena de muerte, sino también todo el sistema penitenciario y dejar en libertad a todos los prisioneros. Porque para Michel Foucault,
Todos los sistemas de moralidad eran meras construcciones humanas, ideas humanas puestas en práctica por quienes están en el poder para controlar a las masas. Por lo tanto, estos códigos morales no tenían legitimidad real. Aunque esta postura nos resulte extrema, lo que vemos aquí es una consecuencia lógica de un problema que en realidad no es tan nuevo. Moisés lo abordó con relación al antiguo Israel hace miles de años, cuando dijo: no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Deuteronomio 12:8. Sin embargo, si no debemos hacer lo que bien nos parece a cada uno de nosotros, es decir, nosotros no somos justos, santos, ni lo suficientemente objetivos como para saber lo que es moralmente correcto. Entonces, ¿cómo sabemos qué hacer? La respuesta, por supuesto, es que el Señor que nos creó también nos dio un código moral para vivir, su ley. Tal vez nuestros ojos no alcancen a distinguir lo que es correcto, pero el Señor sí. ¿Qué nos enseñan los siguientes textos sobre la conducta moral? Deuteronomio 6:5, Marcos 12, 29 al 31, Apocalipsis 14:12. Nuestro primer deber moral es amar a Dios con todo nuestro corazón. El segundo deber moral es amar a nuestro prójimo. Y nuestro tercer deber moral es guardar los mandamientos de Dios. Estos son el punto de referencia al hablar de moralidad. Si hacemos de la redención un tema central en nuestra cosmovisión cristiana, entonces la ley de Dios, los 10 mandamientos, también deben ser primordiales. Al fin de cuentas, ¿de qué somos redimidos más que del pecado que es violar la ley? Es por eso que la ley continúa siendo vinculante para nosotros a pesar de su incapacidad para salvarnos. Por eso necesitamos el Evangelio. Una cosmovisión cristiana significa entonces que todos los ámbitos generales de la educación, la ciencia, la historia, la moralidad, la cultura y otros se enseñarán desde esa perspectiva y no desde una que contradiga o incluso la ignore. Eso nos permitirá ser coherentes y sistemáticos sobre temas como la existencia de Dios, la creación, la Biblia, el plan de redención, la ley de Dios y otros temas fundamentales. Cabe decir que la cosmovisión cristiana tiene a la humanidad en gran estima. Aquí hay 2 razones para ello. Número 1, Dios nos creó, por lo tanto somos suyos y debemos ser tratados según sus criterios, no los criterios de otra persona. Número 2, somos redimidos por la sangre del Hijo de Dios y por lo tanto nuestro valor es inconmensurable. Así que enfatizamos que todos estos males con los cuales estamos plagados como sociedad y como personas se podrían comenzar a resolver si las 2 verdades bíblicas anteriores se incorporaran a nuestra cosmovisión. Dios te bendiga.